Podía virar más cerrado que un F-16. Podía fijar un blanco con solo mirarlo. Su piloto ni siquiera tenía que apuntar la nariz del avión al enemigo para lanzar un misil. En combate cerrado, ningún caza estadounidense en el cielo podía vencerlo. Ni el F-15, ni el F-16, ni el F-14 Tomcat, ni el F-18 Hornet, ninguno. Los pilotos de pruebas occidentales que lo volaron regresaban negando con la cabeza, diciendo cosas como «es un cohete» y «en un combate cerrado es imbatible». Y sin embargo, esta máquina increíble, construida para ganar la próxima gran guerra, ostenta uno de los peores historiales de combate de cualquier caza moderno. Derribado sobre Irak, derribado sobre Serbia, derribado sobre Eritrea. Nunca se le permitió pelear como estaba concebido para pelear. ¿Cómo logró la Unión Soviética construir un reactor que aterraba a las fuerzas aéreas occidentales en privado, pero que casi siempre fracasaba cuando entraba en combate real? ¿Y por qué los estadounidenses compraron en secreto 21 de ellos a un país diminuto del que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar? Esta es la historia del MiG-29. El Kalashnikov volador. Un arma tan buena que el mundo nunca le permitió demostrar de qué era capaz. La historia comienza en 1969, en plena Guerra Fría, dentro de una instalación de investigación clasificada cerca de Moscú. El Estado Mayor soviético acababa de emitir un nuevo requisito. Lo llamaron el programa PFI. Las siglas correspondían en ruso a caza avanzado de primera línea. Las especificaciones eran desmesuradamente ambiciosas. Querían un reactor capaz de volar al doble de la velocidad del sonido, un avión que pudiera despegar desde pistas toscas, sin pavimentar, cerca del frente, un caza con una maniobrabilidad sobresaliente, que pudiera superar en maniobra a cualquier cosa que Occidente tuviera en el cielo. Y querían armamento pesado, suficientes misiles y potencia de fuego para dominar cualquier enfrentamiento aéreo. ¿A qué venía tanta prisa? Porque los estadounidenses acababan de cambiar las reglas del juego. En 1972, la Fuerza Aérea de Estados Unidos adjudicó contratos para 2 aviones que redefinirían el combate aéreo durante una generación. El primero fue el McDonnell Douglas F. Queen's Eagle, un caza de superioridad aérea grande, potente y bimotor, diseñado para ser el mejor en el combate cerrado del mundo. El segundo fue el General Dynamics F-16 Fighting Falcon, un aparato más pequeño, ligero y barato, concebido para complementar al Eagle en cantidades masivas. Juntos, estos 2 reactores estaban a punto de darle a Estados Unidos un dominio total del cielo. Moscú comprendió la amenaza de inmediato. Si los estadounidenses desplegaban el F-15 y el F-16 en grandes cantidades y los soviéticos no tenían nada comparable, el equilibrio de poder en el aire se derrumbaría de la noche a la mañana. Una respuesta soviética no era opcional, era existencial. La solución reflejó el enfoque estadounidense. 2 cazas en lugar de uno, un reactor pesado y otro ligero. El caza pesado se encargó a la oficina de diseño Sukhoi, de donde saldría el Su-27 Flanker. El caza ligero fue para la oficina Mikoyan, que venía fabricando reactores legendarios desde la Segunda Guerra Mundial. El MiG-15 había puesto en jaque a los pilotos estadounidenses en los cielos de Corea. El MiG-21 los había atormentado en Vietnam. Ahora, bajo el liderazgo del diseñador jefe Rostislav Belyakov, la oficina recibía su encargo más importante hasta la fecha: construir un caza capaz de abatir al F-16. Belyakov era un ingeniero discreto y meticuloso que se incorporó a MiG de joven en 1941, en plena guerra. Para la década de 1970, era uno de los diseñadores aeronáuticos con más experiencia del mundo.
Reunió un equipo y les dio una consigna sencilla. El nuevo reactor debía ser rápido, ágil, fácil de mantener y letal en el combate cercano. Debía operar desde pistas precarias, cerca del frente, sin equipamiento terrestre sofisticado, y tenía que ser lo bastante barato como para fabricarse en cantidades enormes. Como el fusil Kalashnikov, debía ser un arma que funcionara en cualquier parte, en cualquier condición, en manos de cualquier piloto. El diseño detallado comenzó en 1974, en lo que los soviéticos llamaban internamente Producto 9. 3 años después, el 6 de octubre de 1977, el primer prototipo despegó de la pista del Centro de Ensayos en Vuelo de Zhukovsky, al sureste de Moscú. Era un caza bimotor y bideriva, con un distintivo diseño de ala y fuselaje integrados. Las alas presentaban una fuerte flecha e incorporaban grandes extensiones en la raíz del borde de ataque que le conferían una agilidad extraordinaria a bajas velocidades y con altos ángulos de ataque. Los satélites espía estadounidenses detectaron el nuevo aparato casi de inmediato. Lo fotografiaron en el aeródromo de Ramenskoye y le asignaron el nombre en clave RAM-L. Los analistas de inteligencia estudiaron las imágenes borrosas y concluyeron que era algo nuevo, algo potencialmente muy peligroso, pero no sabrían cuán peligroso era en realidad hasta años después. El desarrollo no estuvo exento de problemas. Se perdieron 2 prototipos por fallas de motor. El tercero se estrelló el 15 de junio de 1978. El quinto se perdió el 31 de octubre de 1980. Los motores turbofan Klimov RD-33 que impulsaban el aparato tenían problemas de fiabilidad que tardaron en resolverse, pero el diseño en sí era fundamentalmente sólido. Para agosto de 1983, la versión de serie del MiG-29 entró en servicio con las Fuerzas Aéreas Soviéticas. En la década siguiente se construirían más de 1.600. Se exportaría a más de 30 países en 4 continentes, de la India a Irak, de Cuba a Corea del Norte, de Perú a Polonia. Ningún caza soviético desde el MiG-21 había sido tan ampliamente adoptado. Había llegado el Kalashnikov volador. Pero ¿qué hacía exactamente a esta máquina tan especial? ¿Y por qué las fuerzas aéreas occidentales le tenían tanto miedo? La respuesta residía en 3 innovaciones que, combinadas, convirtieron al MiG-29 en el cazador más peligroso del cielo, y ninguna tenía que ver con la velocidad pura. La primera era el sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos, conocido como IRST. Montado en un pequeño domo de cristal delante del parabrisas, este sensor podía detectar la firma térmica de aeronaves enemigas a distancias considerables. Era completamente pasivo. No emitía señal alguna. No daba ningún aviso. Un piloto de MiG-29 podía seguir a un caza enemigo sin encender el radar. El blanco no tendría ni idea de que lo estaban observando. La segunda innovación era el visor montado en el casco Shell 3UM1, un dispositivo fijado directamente al casco del piloto. Cuando el piloto giraba la cabeza y miraba a un objetivo, el visor acoplaba el buscador del misil a su línea de visión. El piloto no necesitaba apuntar la nariz del avión al enemigo. Bastaba con mirarlo. En un combate cerrado, de giros y virajes, donde fracciones de segundo decidían quién vivía y quién moría, aquello suponía una ventaja enorme. Ninguna fuerza aérea occidental tenía nada parecido entonces. Las Fuerzas Armadas estadounidenses no desplegarían un sistema comparable hasta 2003, casi 20 años después. La tercera era el misil que hacía letal el visor del casco, el Bimpel
R-73, conocido por la OTAN como Archer. Era un misil de corto alcance, guiado por infrarrojos, con una extraordinaria capacidad de enganche fuera del eje. Podía atacar blancos situados hasta a 45 grados de la línea central del avión. En pocas palabras, el piloto podía volar en una dirección y disparar a un objetivo casi a su lado. Combinado con el visor montado en el casco, significaba que un piloto de MiG-29 podía enganchar y abrir fuego contra un caza enemigo simplemente con girar la cabeza. Piénsese en lo que eso suponía en un dogfight. Un piloto occidental en un F-16 tenía que maniobrar su avión hasta que la nariz apuntara más o menos al enemigo antes de que su Sidewinder pudiera enganchar. El piloto del MiG-29 apenas tenía que echar una mirada. Para cuando el estadounidense se daba cuenta de lo que ocurría, el Archer ya estaba en el aire. Más allá de estos sistemas, el propio avión era una máquina de vuelo soberbia. Dos motores Klimov RD-33 producían un empuje conjunto de unas 36.000 libras con los postquemadores activados. Eso le daba al MiG-29 una relación empuje-peso superior a 1. Podía acelerar en ascenso vertical. La velocidad máxima superaba Mach 2, más de 2.400 kilómetros por hora. La tasa de ascenso era apabullante, casi 20.000 metros por minuto. Un piloto de F-16 lo describió como subir como un ángel con nostalgia de casa. La agilidad del aparato era su carta de presentación. En control manual, el MiG-29 podía sostener una razón de giro de 28 grados por segundo. El F-16, pese a su famoso sistema de mandos de vuelo eléctricos, se quedaba en 26. En combate cercano, 2 grados por segundo eran la diferencia entre poder disparar y convertirse en blanco. Pero el MiG-29 también tenía debilidades serias. Su radar era limitado frente a los sistemas occidentales, sobre todo a mayores distancias. Su capacidad de combustible era escasa, lo que le daba un radio de combate de apenas unos 550 kilómetros. No podía reabastecerse en vuelo, y sus motores humeaban, dejando una estela visible que podía delatar su posición. Los ingenieros soviéticos diseñaron el avión para combatir dentro de una doctrina concreta. Interceptaciones de corto alcance guiadas desde tierra, peleas cerradas en las que su agilidad y su sistema de misiles dominarían. No estaba hecho para largas patrullas ni para combates más allá del alcance visual. Estaba hecho para lanzarse al frente, matar y volver a casa. Usado dentro de esa doctrina, por pilotos bien entrenados y con el apoyo adecuado desde tierra, el MiG-29 era demoledor. Pero ese escenario ideal casi nunca se daba en el mundo real. Los diseñadores habían añadido a la célula un truco más. El MiG-29 tenía compuertas de admisión especiales en la parte superior de las raíces alares. Durante el despegue y el vuelo a baja velocidad en pistas en mal estado, estas tomas auxiliares se abrían mientras las tomas inferiores principales se cerraban por completo. Eso evitaba que objetos extraños como piedras, tierra y restos fueran aspirados por los motores. Ningún caza occidental tenía nada parecido. El MiG-29 podía operar desde pistas no pavimentadas que destrozarían los motores de un F-16 o un F-15 en cuestión de minutos. En una guerra en la que la OTAN bombardearía todas las pistas pavimentadas en territorio soviético, eso no era un lujo, era una cuestión de supervivencia. Occidente tuvo su primera visión real del MiG-29 en septiembre de 1988, cuando dos aparatos volaron al Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough, en Inglaterra. Fue una maniobra calculada de Moscú.
Los soviéticos querían mostrar al mundo lo que tenían. Los vuelos de demostración asombraron al público. Los pilotos sometieron al avión a maniobras que parecían desafiar la física. El reactor podía volar a velocidades increíblemente bajas, con la nariz apuntando casi en vertical, quedándose colgado en el aire como una cobra, antes de volver de un latigazo al vuelo nivelado. Los periodistas aeronáuticos occidentales escribieron crónicas entusiasmadas, pero seguían sin poder ver por dentro. No podían examinar el radar, el visor de casco, ni los sistemas de misiles. Las verdaderas capacidades seguían ocultas. Durante décadas, Occidente solo pudo conjeturar sobre las verdaderas capacidades del MiG-29. Los analistas de inteligencia estudiaron imágenes por satélite, interceptaron comunicaciones y leyeron toda la literatura técnica que pudieron encontrar. Pero nunca habían tocado uno, nunca habían volado uno, nunca se habían enfrentado a uno en condiciones controladas. Eso cambió de la noche a la mañana el 9 de noviembre de 1989. Cayó el muro de Berlín, y de repente, todo lo que Occidente temía y se preguntaba sobre la tecnología militar soviética estaba aparcado en un hangar de Alemania Oriental, a la espera de ser examinado. Alemania Oriental había comprado 24 MiG-29 justo antes de que cayera el muro, 20 monoplazas y 4 biplazas de entrenamiento. Entraron en servicio en 1988 y 1989 con la Fuerza Aérea de Alemania Oriental, cuando Alemania se reunificó en octubre de 1990. Esos aviones pasaron de pronto a ser propiedad de la OTAN. Por primera vez en la historia, pilotos occidentales volarían el MiG-29 no como una rareza capturada, sino como un caza operativo más en su propia fuerza aérea. Los aparatos se asignaron al Jagdgeschwader 73, denominado Steinhoff, destinados a la base aérea de Lage, cerca de Rostock. Los antiguos pilotos de Alemania Oriental siguieron volándolos, ahora bajo el mando de la Luftwaffe. Entre ellos estaba el teniente coronel Udo Zazulewski, que había empezado a volar MiG-29 con la Fuerza Aérea de Alemania Oriental en 1988 tras 9 años en el MiG-21. Para él y sus compañeros de Alemania Oriental, la transición fue surrealista. Un día se entrenaban para luchar contra la OTAN. Al siguiente, formaban parte de ella. Pero el avión en sí no había cambiado. Y cuando los pilotos occidentales se sentaron por primera vez a los mandos, entendieron por qué los soviéticos habían custodiado esta máquina con tanto celo. Había una salvedad importante. Los MiG-29 de Alemania Oriental no eran lo mejor que fabricaban los soviéticos. Eran modelos de exportación, sin el enlace de datos cifrado y sin algunos de los sistemas electrónicos más sensibles que llevaban los aparatos de la Fuerza Aérea Soviética. Aún así, lo que heredaron los alemanes bastó para reescribir todo lo que la OTAN creía saber sobre la capacidad soviética en combate aéreo. Y luego llegaron las maniobras. Los resultados sacudieron a todas las fuerzas aéreas de la OTAN. En 1994, MiG-29 de la Luftwaffe se enfrentaron a F-16A estadounidenses del 510º Escuadrón de Caza en la base aérea de Aviano, en Italia. Los MiG alemanes ganaron, de forma contundente. La combinación del visor montado en casco y el misil R-73 Archer resultó casi imposible de contrarrestar en los combates a corta distancia. Los estadounidenses quedaron atónitos. El teniente coronel Johann Koch, piloto de la Luftwaffe que voló el MiG-29, describió después la experiencia a los entrevistadores. A menos de 10 millas náuticas, soy difícil de abatir.
dijo. Con el sistema de búsqueda y seguimiento infrarrojo, el visor de casco y el misil Archer, no se me puede vencer. Punto. Otro piloto alemán, el teniente coronel Johannes Rudolph, fue aún más tajante. El MiG-29 es un cohete, dijo. Así de simple. F-18 Hornet de la Fuerza Aérea Suiza se midieron a los MiG alemanes en ejercicios aparte. Los pilotos suizos quedaron igual de sorprendidos por la superioridad del avión en el combate cercano. El visor montado en casco, unido a la maniobrabilidad bruta del MiG, lo convertía en una pesadilla a corta distancia. Todas las fuerzas aéreas occidentales que se enfrentaron al MiG-29 en ejercicios salieron con la misma conclusión. En un combate a corta distancia, este avión era lo más letal del cielo. Pero las evaluaciones también dejaron al descubierto las limitaciones del MiG. Más allá del alcance visual, los cazas occidentales dominaban. El radar del MiG-29 no podía compararse con el del F-15 estadounidense ni con los sistemas más modernos del F-16. Sus misiles de medio alcance eran inferiores al AMRAAM estadounidense. Su capacidad de combustible era muy escasa, y sin sonda de reabastecimiento en vuelo, las misiones largas eran imposibles. La Luftwaffe concluyó que el MiG-29 era más adecuado como interceptor de defensa puntual, para proteger ciudades y bases aéreas, no como un avión de combate de largo alcance. Alemania acabó vendiendo 22 de sus MiG-29 a Polonia en 2003. El precio fue simbólico, €1 por avión, 22 euros por todo un escuadrón. Los polacos necesitaban cazas y los alemanes estaban pasando al Eurofighter. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los estadounidenses realizaban su propia evaluación secreta. En 1997, Washington compró 21 MiG-29 a Moldavia, la pequeña antigua República Soviética. Moldavia había heredado 34 de estos aparatos tras el colapso de la Unión Soviética y no podía permitirse mantenerlos. Irán había mostrado interés en comprarlos, en particular los 14 MiG-29C, que estaban preparados para portar armas nucleares. La administración Clinton actuó con rapidez. Bajo el programa de reducción cooperativa de amenazas NUN-Lugar, Estados Unidos compró todo el lote por aproximadamente $40 millones, junto con 500 misiles aire-aire y todas las piezas de repuesto de la base. Los cazas fueron desmantelados, cargados en aviones de transporte C-17 y enviados a la base aérea Wright-Patterson, en Ohio. Allí, pilotos estadounidenses e israelíes volaron el MiG-29 en secreto. Estudiaron sus sistemas, pusieron a prueba sus límites y desarrollaron tácticas para contrarrestarlo. Un teniente general de la Fuerza Aérea israelí dijo después: «Es un avión avanzado y en combates de maniobra a corta distancia es absolutamente formidable. Hace giros cerrados, es rápido y, en mi opinión, como plataforma, no desmerece frente a nuestros cazas avanzados». Estas evaluaciones influyeron directamente en el desarrollo de contramedidas estadounidenses y en la aceleración de los programas de visores montados en casco para los cazas occidentales. Así que estábamos ante un avión que se había ganado el respeto y el temor genuinos de todo piloto occidental que se encontraba con él. Un avión que dominaba el combate a corta distancia, ejercicio tras ejercicio. Un avión tan impresionante que los estadounidenses compraron en secreto todo un escuadrón solo para estudiarlo. Y aún así, cada vez que el MiG-29 fue a la guerra, perdió. La primera prueba real llegó durante la Guerra del Golfo. Para agosto de 1990, Irak había recibido 37
MiG-29 Fulcrum A de la Unión Soviética. Pero eran versiones de exportación con prestaciones recortadas. Los iraquíes no recibieron los letales misiles R-73 Archer que hacían tan temido al MiG-29. En su lugar, les entregaron los más antiguos R-60, con mucha menos capacidad. El visor montado en el casco estaba ausente o degradado. Se había eliminado el enlace de datos avanzado que conectaba a los MiG soviéticos con las estaciones de control en tierra. En esencia, Irak recibió el cuerpo del MiG-29, pero no su alma. La noche inicial de la guerra, el 17 de enero de 1991, F-15 Eagle estadounidenses del ala de caza 33 comenzaron a barrer el espacio aéreo iraquí. A las pocas horas, 3 MiG-29 iraquíes fueron derribados. Al día siguiente cayeron 2 más. 5 derribos en 2 días. Todos fueron combates más allá del alcance visual, en los que los F-15 estadounidenses usaron su radar superior y misiles AMRAAM para destruir a los cazas iraquíes antes de que los MiG pudieran acercarse lo suficiente para aprovechar cualquier ventaja a corta distancia que pudieran tener. Los pilotos iraquíes nunca tuvieron la oportunidad de pelear en sus propios términos. Estaban en inferioridad numérica, carecían de alerta temprana, no contaban con un mando y control eficaces y volaban una versión recortada del avión contra la fuerza aérea, mejor entrenada y equipada del mundo. Los pilotos iraquíes de MiG-29 volaron con valentía. El capitán Omar Goben, que había reivindicado 12 victorias aéreas sobre aviones iraníes durante la guerra entre Irán e Irak, despegó en su MiG-29 para interceptar a los aparatos de ataque de la coalición. Según se informó, llegó a enfrentarse a un tornado británico antes de ser interceptado y derribado por F-15 estadounidenses. No sobrevivió. Al final de la guerra, la flota original de 37 MiG-29 de Irak se había reducido a 12. Algunos fueron derribados, otros huyeron a Irán. El resto fue destruido en tierra. 8 años después, el patrón se repitió sobre Serbia. En 1999, durante la Operación Fuerza Aliada, la Fuerza Aérea Yugoslava despegó de emergencia con sus MiG-29 para defenderse de los bombardeos de la OTAN. Yugoslavia solo tenía 16 MiG-29, y para entonces ya acumulaban más de una década de servicio. El mantenimiento se había resentido tras años de sanciones internacionales. Conseguir repuestos era casi imposible. La revisión mayor prevista para mediados de los 90 nunca se llevó a cabo. De los 16 aparatos, solo unos 11 estaban aún en condiciones de vuelo. En la primera noche de bombardeos de la OTAN, el 24 de marzo de 1999, 5 MiG-29 serbios despegaron de sus bases para interceptar las formaciones de ataque entrantes. Piénsese en lo que eso significa. 5 cazas frente al poder aéreo combinado de la alianza militar más poderosa de la historia. Esa noche había cientos de aviones de la OTAN en el cielo. F-15, F-16, F-18, Tornado, Mirage, bombarderos furtivos, B-2, aviones de guerra electrónica interfiriendo todas las frecuencias y AWACS, vigilándolo todo desde 60.000 pies. Los pilotos serbios no tenían AWACS, ni apoyo de guerra electrónica, ninguna forma de ver lo que venía hasta que prácticamente lo tenían encima. A las pocas horas, 2 fueron derribados. El mayor Nebojsa Nikolic fue alcanzado por un misil AMRAAM estadounidense y se eyectó sobre Voivodina, al norte de Belgrado. El mayor Iljo Arizanov fue derribado sobre Kosovo por un F-15 pilotado por el teniente coronel César Rodríguez. Un tercer MiG,
pilotado por el mayor Dragan Ilić, sufrió daños pero consiguió regresar como pudo y aterrizar con un motor destruido. Un cuarto piloto, el mayor Ljubisa Kulacin, evadió varios misiles disparados contra él mientras peleaba por reactivar unos sistemas averiados. Cuando se dio cuenta de que no podía hacer nada y su base estaba bajo ataque, se desvió al aeropuerto civil de Belgrado y escondió su avión bajo la cola de un avión de Mininomesiendodis línea estacionado. En las semanas siguientes, la OTAN derribó en total 6 MiG-29 serbios. Los 6 derribos se lograron desde más allá del alcance visual con misiles AMRAAM. Ni un solo avión de la OTAN fue derribado por un MiG-29 serbio. En combate aire-aire. Los pilotos serbios no eran unos improvisados. Muchos eran oficiales experimentados, mayores y tenientes coroneles, de lo mejor que tenía su fuerza aérea, pero combatían con aviones degradados, sin una red de alerta temprana eficaz, sin enlace de datos, sin contramedidas electrónicas dignas de mención, frente a una alianza de las fuerzas aéreas más avanzadas tecnológicamente del planeta. En el aire, estaban superados en una proporción de aproximadamente 100-1. Los pilotos serbios sabían que volaban hacia una muerte casi segura. Aún así, algunos despegaron de todos modos. El teniente coronel Milenko Pavlovich despegó de la base aérea de Batagnica el 4 de mayo, en la última salida de un MiG-29 serbio de la guerra. Se enfrentó a un F-16 estadounidense. Su avión fue alcanzado y no sobrevivió. Tenía 43 años. En Eritrea, durante la guerra de 1998 a 2000 con Etiopía, los MiG-29 combatieron en ambos bandos. Eritrea empleó MiG-29 contra Su-27 etíopes. Los MiG lograron varios derribos, pero también sufrieron fuertes pérdidas. En un enfrentamiento, 2 MiG-29 eritreos fueron derribados. De nuevo, los aparatos eran modelos de exportación que operaban con apoyo limitado. El patrón se repitió en todos los conflictos. El MiG-29 entró en combate sin los sistemas, el apoyo, el adiestramiento, ni las condiciones para los que había sido diseñado, y cada vez pagó el precio. Entonces, ¿cuál es el verdadero legado del MiG-29? ¿Fue un fracaso o fue algo muy distinto? La respuesta depende de cómo se mire. Si juzgas al MiG-29 solo por su historial de combate, las cifras se ven mal. Aproximadamente 6 derribos confirmados frente a 18 pérdidas confirmadas en combate aire-aire entre todos sus operadores. Es una proporción pésima, pero esas cifras engañan. Todos los MiG-29 que entraron en combate eran modelos de exportación simplificados, pilotados por fuerzas aéreas que carecían del adiestramiento, el equipo y la doctrina necesarios para emplearlos con eficacia. Ni uno solo llevaba el conjunto completo de sensores, misiles y sistemas electrónicos que montaban los propios MiG-29 de la Fuerza Aérea Soviética. Ni uno solo estaba respaldado por la red integrada de defensa aérea en torno a la cual los soviéticos habían concebido el empleo del avión. Culpar al MiG-29 de perder esos combates es como culpar a un coche de Fórmula 1 por perder una carrera después de que alguien le quitara el motor y le pusiera ruedas de bicicleta. Cuando el avión se evaluó en condiciones justas, por pilotos occidentales experimentados en ejercicios controlados, el veredicto fue unánime. El MiG-29 era uno de los cazas más peligrosos jamás construidos. En combate cercano, superaba a todos los cazas occidentales de cuarta generación. La combinación de su mira montada en casco y el misil R-73 era tan efectiva que obligó a todas las fuerzas aéreas occidentales a desarrollar tecnología similar.
El sistema estadounidense Joint Helmet Mounted Queen System, el misil europeo IRIS-T, el israelí Python 5. Todos esos programas deben su urgencia al impacto de descubrir de lo que era capaz el MiG-29. Se fabricaron más de 1.600 MiG-29. Más de 30 países operaron o siguen operando este modelo. El avión sirvió en la Fuerza Aérea India, el mayor operador no soviético, que compró más de 60 aparatos y los modernizó repetidamente. Polonia lo eligió como su primer caza tras el Pacto de Varsovia. Perú compró 21 a Bielorrusia en 1996. Malasia, Bangladesh, Myanmar, Argelia, Siria, Cuba, Corea del Norte. Y la lista sigue. Para los años 2000, los MiG-29 patrullaban el espacio aéreo de todos los continentes, salvo la Antártida. Se convirtió en el caza soviético más exportado desde el MiG-21. Y luego llegó el capítulo más surrealista de todos. Hoy, los MiG-29 ucranianos, modernizados con armamento occidental, incluidos misiles antirradiación HARM y bombas guiadas JDAM, están volando misiones de combate contra Rusia. Los pilotos ucranianos han conseguido derribos aire-aire confirmados con este modelo. El avión está combatiendo precisamente al país que lo creó. Los soviéticos construyeron el MiG-29 para defender la madre patria. Ahora la está atacando. Nadie habría podido imaginar ese desenlace cuando el equipo de Belyakov trazó los primeros planos en 1974. Varios países, entre ellos Eslovaquia y Polonia, donaron a Ucrania sus MiG-29 retirados tras la invasión rusa de 2022. Eslovaquia envió 13 aviones. Polonia aportó más aparatos. No se trataba de caridad. Eran medios de combate enviados al frente porque, incluso décadas después de entrar en servicio, el MiG-29 seguía siendo una plataforma de combate creíble cuando estaba bien apoyado y armado. Rostislav Belyakov, el diseñador jefe que dirigió el programa del MiG-29, siguió trabajando hasta bien pasados los 90 años. Fue colmado de honores del Estado soviético, pero su nombre permaneció desconocido para el público hasta después del colapso de la Unión Soviética. Falleció el 28 de febrero de 2014, a los 94 años. Sus obituarios fueron breves, casi enigmáticos, pero el avión que construyó no necesitaba obituario. Seguía volando, seguía combatiendo, seguía demostrando que en las manos adecuadas y en las condiciones adecuadas, seguía siendo una de las máquinas más formidables que jamás han surcado el cielo. Al MiG-29 nunca lo enfrentaron en igualdad de condiciones. Entró en guerra en manos de países que no podían permitirse mantenerlo, contra enemigos que lo superaban en proporción de 100 a 1, despojado de los mismos sistemas que lo volvían letal. Y aún así, el miedo que inspiraba era real. El respeto que se ganó de quienes lo pilotaron era auténtico. La tecnología que inauguró cambió para siempre el diseño de los cazas occidentales. Algunas armas demuestran su valía en combate. Otras lo hacen obligando al enemigo a gastar miles de millones solo para igualarlas. El MiG-29 hizo ambas cosas. Fue el caza que nunca pudo mostrarle al mundo de qué era realmente capaz. Pero, a puerta cerrada, los pilotos que lo volaron lo sabían. Y con eso bastaba. La ironía es casi poética. Los soviéticos construyeron el MiG-29 para que fuera el caza del pueblo. Sencillo, robusto, eficaz, una máquina pensada para la producción en masa, como antes lo fueron el tanque T-34 o el fusil Kalashnikov. Pero, a diferencia de esas armas, el MiG-29 nunca libró la guerra para la que fue concebido. El gran choque entre la OTAN
y el Pacto de Varsovia nunca llegó. La Guerra Fría no terminó con un estruendo, sino con el sonido de un muro que caía, y el Kalashnikov volador se quedó sin campo de batalla. Cuando sí entró en acción, fue siempre en las manos equivocadas, en el momento equivocado, en las condiciones equivocadas. Pero aún así, un puñado de pilotos en Irak, en Serbia, en Eritrea, se subió a esas cabinas sabiendo que las probabilidades estaban abrumadoramente en su contra. Aún así, volaron. No porque la máquina fuera a salvarlos, sino porque esa era la misión. Y la máquina, pese a todas sus limitaciones en aquellos momentos, los llevó al combate por última vez. Si se juzga al MiG-29 por lo que realmente logró en combate, fue una nota a pie de página. Si se lo juzga por el miedo que inspiró, por la tecnología que inauguró y por la revolución que obligó a emprender a las fuerzas aéreas occidentales, fue uno de los cazas más significativos del siglo XX. La historia rara vez dicta su veredicto de forma clara y tajante. El MiG-29 es prueba de ello.